Buenas tardes, mi nombre es Rosa Macao. Bueno, voy a contar una pequeña reseña de lo que recuerdo, una de las épocas más críticas de las que viví junto con mi familia y vi muchos vecinos más que vivieron una de las crisis más terribles que podía haber vivido en el tiempo de mi existencia. Era una época donde la gente inmigraba mucho y empezaban a llegar dólares y bueno, en el Ecuador prácticamente se manejaban dólares. Más o menos fue en el 99 donde hubo el feriado bancario, donde yo vi vecinos míos como perdieron muchísimo dinero, tenían millones guardados en los bancos y cuando dinero que enviaban de allá de Estados Unidos y cuando la final se dolarizó, que fue a los pocos meses que hubo el feriado bancario, se dolarizó, se quedaron con centavos. Recuerdo que un vecino mío vendió la casa en 500 millones, cuando a los pocos días, como la semana que él vendió, que el señor estaba haciendo negocio, cuando ya se firmaron los documentos, esa casa le llegó a costar solamente $500. Fue una pérdida grande del señor, porque la casa a la final estaba costando 500 millones, porque recuerdo yo que $1 llegó a costar como 25.000. Yo recuerdo que iba al mercado y compraba 25.000 sucres de hierrita. Entonces fue una época muy crítica donde realmente inconsciencia, creo yo, de los que estaban al mando del gobierno, no tuvieron piedad con tanta gente que prácticamente se hundió en la pobreza porque tuvieron dineros guardados, al menos de familiares que estaban en Estados Unidos, guardados dineros en los bancos. Yo vi muchos vecinos míos donde el dinero que tenían millones se convirtió apenas en $500, $700. Prácticamente fue una crisis terrible para muchos vecinos que yo vi, que prácticamente estaban por volver y automáticamente se quedaron. Habían vecinos míos que llegaron por ese entonces y se fueron volviendo porque se quedaron sin nada de dinero, perdieron todo su dinero. Entonces fue una época muy crítica donde la pobreza aumentó y prácticamente se vio que la clase alta se hizo más rica y la pobreza se deterioró aquí, al menos en el lugar donde yo viví, donde se manejaba mucho dinero y lo que se compraba era mínimo, cosas pequeñas y uno se llevaba en millones prácticamente en la cartera. Eran miles, ya les digo, llegué a comprar yo 25.000 sucres de culantro, de hierbita, entonces era lo que más me llamaba la atención a mí. Pero luego pues ya eso prácticamente fue duro cuando uno ya llegó a ver que los 25.000 se completaba en 25 centavos de hierbita. También vi la historia de mi papá tenía como ahorrado como 1 millón de sucres en su cuentita, y cuando a la final mi papá se quedó con $100, entonces fue muy duro para mi papá y para mucha gente, no solo yo tuve que vivir toda esa historia dura y ver cómo vivió mucha gente esa historia dura de crisis que a nivel nacional fue fatal, fue fatal y realmente el daño que hicieron fue inmenso. Entonces es lo que yo recuerdo, que al poco tiempo del feriado bancario se dolarizó el país, que la dolarización más o menos fue por el 2000 y el feriado bancario fue más o menos a fines del 1999. Es lo que puedo contar, lo que yo recuerdo, y bueno, y si en algo sirve lo que he dicho, pues espero que en algo ayude lo que he comentado, pero sí fue una de las etapas más críticas que he vivido yo durante mis 50 años que tengo de edad. Muchísimas gracias y cualquier cosa espero que les sirva lo que les he dicho.